La visión estratégica de empresas como Petrobras, como Ecopetrol, como YPFB en Bolivia y como otras empresas que antes eran de hidrocarburos y ahora están migrando para ser, sí, una empresa de hidrocarburos, una petrolera en transición. Ese rol es fundamental para direccionar los stakeholders que van a venir a un país, sea en Brasil, sea en Colombia. Entonces, ese desarrollo con tecnología, ese desarrollo con los parceros, este desarrollo con las empresas llegando a nuestros países y se comprometiendo con desarrollo nacional, con casi que con una maestría, como un concierto de una gran orquesta inducida por la empresa nacional, sea Ecopetrol, sea Petrobras, sea en Colombia, sea en Brasil, hace toda diferencia para los próximos años. El doctor Claudio es abogado de la Universidad Cándido Méndez. Cuenta con un máster en Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais y un doctorado en descarbonización de las ciudades. En su desarrollo profesional, Claudio ha sido secretario general de la Comisión de Derecho Constitucional de la Orden de Abogados de Brasil, ha sido consejero de administración de la Compañía de Desarrollo Económico de Minas Gerais, asesor de la presidencia de Petrobras y socio de Araújo Pinho Veira Julio Abogados Asociados desde el año 1994, experto en energía, oil and gas, derecho constitucional y litigio ante la Corte Suprema de Brasil. Del Carbono al Watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar las ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Luis Bustos. Soy Juan Felipe Neira. Gracias por ser parte de la 5ª temporada de Del Carbono al Watt. Un gusto que esté con nosotros. Traiga su libreta y comencemos. Brasil es sin duda una potencia energética y al mismo tiempo un actor clave en la conversación global sobre el futuro de la energía. Su matriz energética, una de las más diversas del mundo, refleja tanto fortalezas como desafíos, tensiones entre el crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y demandas de justicia ambiental. Para profundizar en este complejo panorama nos acompaña Claudio Araújo Pinho, experto en política energética brasileña, con quien conversaremos sobre el presente y las proyecciones de uno de los grandes protagonistas energéticos de América Latina. Bienvenidos. Doctor Claudio, primero muchas gracias por estar con nosotros y nos gustaría arrancar preguntándole cuál es la situación energética de Brasil, de su canasta energética. ¿Qué nos puede contar al respecto? Muchas gracias por recibirme aquí. Yo creo que lo importante con un fiel necesita confesar tus pecados. La primera cosa que hace en una iglesia es confesar tus pecados. Y tengo que confesar 2 pecados aquí. Lo primero pecado es que yo soy un fan incondicional del podcast del Carbono Watt. Y la segunda cuestión es que cuando nosotros creamos en Brasil la posgraduación de transición energética justa, se llama transición energética justa del hidrocarboneto al watt. O sea, pegamos de prestado sin previa autorización, que estoy haciendo ahora, pidiendo autorización, porque es un subtema de una posgraduación en Río, en Brasil. Entonces vamos a responder cómo está la situación energética. Brasil tiene hoy en la matriz de energía eléctrica 90% de su matriz con energía renovable. Entonces, para nosotros, en una primera visión, no es natural que empecemos o que cambiemos rápidamente para una transición energética sin imaginar que nosotros tenemos una matriz de energía eléctrica ya 90% renovable. Entonces, el punto significa, vamos
cambiar todos los sectores, como los sectores de minería, sectores de producción de petróleo, sectores de gas, para una descarbonización. Y pido a los oyentes, como no hablo muy bien español, pero malo portuñol, para nosotros hacernos entender. Yo creo que un momento de transformación, una transformación que adapta a todos nuestros países para un cambio y las obligaciones de las contrataciones internacionales, del derecho internacional. Yo creo que hay mucha sinergia entre Colombia y Brasil para los próximos años. Yo te quería preguntar un poco si nos puedes narrar ese gran cambio que se dio Brasil de un país que producía petróleo, pero de manera modesta por allá en el 2006, y cómo fue, digamos, este gran cambio para ser uno de los grandes jugadores y que se proyecta para volverse como uno de los principales jugadores en el mundo del petróleo a futuro. Un punto importante fue la inversión en innovación. La innovación, la Petrobras es una empresa que tiene gran participación y gran ingestión de nuevas tecnologías y exporta esas tecnologías. Entonces, eso fue un centro atractivo para que otras empresas de subsidios, empresas prestadoras de servicio que puedan instalar sus laboratorios cerca del laboratorio de Petrobras y hacer un grande centro de pesquisa. Hoy, el centro de Petrobras, que se llama CENPES, es el mejor centro de pesquisas e inversiones en la América Latina. No solo industria de petróleo, gas, captura de carbono, energía eléctrica también. Y hablando de eso, usted, que creo que Petrobras también se la viene jugando mucho por la exploración, ¿cierto? ¿Nos podría contar un poco de esa exploración que está haciendo Petrobras actualmente? Voy a contar un poco allá y la Petrobras aquí también. Yo no soy de Petrobras, entonces de manera general como un investigador académico, importante que se diga, la participación hasta nuestra ley de petróleo, que es de 97, que era una ley que abrió el mercado para que todos los stakeholders pudiesen explorar petróleo en Brasil. La Petrobras tenía y tiene hoy, como Ecopetrol también, un rol estratégico. Y es importante porque si tú miras el derecho constitucional, los últimos 20 años del siglo pasado, como a partir de los años 80, 90, se cambió y se quitó la palabra estratégica de nuestras constituciones. Pero ahora, con volver de la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la palabra estratégica está volviendo también para las discusiones constitucionales. Eso es muy importante. La palabra es muy importante, la dirección que se da. Entonces, la visión estratégica de empresas como Petrobras, como Ecopetrol, como YPF en Bolivia y como otras empresas que antes eran de hidrocarburos y ahora están migrando para ser, sí, una empresa de hidrocarburos, una petrolera en transición. Ese rol es fundamental para direccionar los stakeholders que van a venir a un país, sea en Brasil, sea en Colombia. Entonces, ese desarrollo con tecnología, ese desarrollo con los parceros, este desarrollo con las empresas llegando a nuestros países y se comprometiendo con desarrollo nacional, con casi que con una maestría, como un concierto de una gran orquesta inducida por la empresa nacional, sea Ecopetrol, sea Petrobras, sea en Colombia, sea en Brasil, hace toda diferencia para los próximos años, porque las empresas nacionales, en final de las cuentas, tienen una visión y una seguridad a largo plazo. Claudio, eso abre las puertas para otra pregunta que te queremos formular, y es, ¿cuál es la visión de la transición energética en Brasil? La visión energética tiene dos visiones. Una visión de transición energética más liberal. Yo creo que en general, no solo en Brasil, yo creo que en la América Latina nosotros tenemos dos visiones. Una totalmente liberal. Totalmente liberal es la transición energética. Cambias esta fuente de energía para otra, no importa las consecuencias. Pero hay un escenario muy importante que no puede ser olvidado, que son externalidades positivas y negativas de los cambios. Entonces, a otra visión
en una visión más socialmente garantizadora de los cambios, de los movimientos de la transición energética. Entonces, es una charla muy latinoamericana cuando nosotros decimos transición energética justa. Tú escuchas todos los tiempos en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, hablando de que la transición energética tiene que ser justa. ¿Y dónde está esta justicia? Esa justicia está justamente en cumplimiento de las pautas ESG. Y la pauta ESG no es una cuestión solamente ideológica, es una cuestión de derecho contractual internacional. Nuestros compromisos de los tratados internacionales nos comprometen nuestros países a esta política. Y esta política, si tú miras las constituciones de nuestros países, tenemos protecciones ambientales, tenemos protecciones sociales y tenemos también unas protecciones o un incentivo de transparencia para que haga una conformidad con la gobernanza pública, principalmente incentivando también las empresas privadas. Gracias por la aclaración, pero lo voy a llevar a lo más específico. Pareciera que ahí, como dicen, en nuestro vecindario existen dos tendencias, una más seguida por Brasil, Guyana, Argentina, Ecuador, México y hasta Surinam, que están apostando en seguir con la exploración y con la producción de petróleo, mientras otros países no tanto, ¿cierto? En ese sentido, el petróleo es, digamos, un principal protagonista de estas discusiones que presentabas, como el de la justicia energética y el de la transición energética justa. Y en esto te queríamos preguntar, en tu opinión, ¿cuál es el papel del petróleo en la transición energética? ¿Cuál es el rol? Yo creo que gustaría de un poco más profundo esta pregunta. Pregunta muy buena, pero que yo creo la pregunta principal es, ¿cuál es el motriz, el combustible principal de la transición energética? Y el combustible principal de la transición energética, no es el petróleo, es el gas natural. ¿Y por qué es el gas natural? Porque después, los últimos 20 años del siglo pasado también, no solo abandonamos la expresión estratégica, pero las clasificaciones. Si tú miras una clasificación de energía, son dos clasificaciones. Clasificación 1, ¿qué es amigo o no amigo de la producción de CO2, de carbón? Entonces, clasifica la matriz energética, que es amigable o no amigable en la producción de carbón, de CO2. Y la otra clasificación es que es renovable o no renovable. Entonces, se mezcla las dos. Tú tienes, la energía solar y energía de los vientos son maravillosas, pero ellas no garanten una continuidad. ¿Y dónde está el gas natural? El gas natural no es enemigo de CO2. En otras circunstancias, da seguridad para garantizar el cambio y el movimiento. Entonces, la pregunta principal no es, en mi opinión, sobre petróleo. Es el rol específico de gas natural. Y si tú miras, para toda la parte andina de América Latina, tiene mucho gas. Y mucho gas hace diferencia. Y solo para tener un ejemplo, en el Banco Mundial, con el Acuerdo de París, se quitaron de financiar o incentivar los desarrollos con el gas natural. Entonces, este año, 2024, en enero, el presidente del Banco Mundial y toda la estructura internacional faló, nosotros creemos que no es posible hacer la transición energética si no elegimos un combustible de transición. Entonces, de enero para hoy, el Banco Mundial y las instituciones internacionales agregadas como MIGA, IFC, están empezando a volver para el financiamiento de los proyectos de gas natural. Entonces, el petróleo, como dice el ministro de Arabia Saudita en los años 70, la edad de piedra se cerró, no fue porque se quitaron todas las piedras. Y lo mismo acontecerá con la industria de petróleo. La era de petróleo se
acabará mismo que petróleo ainda exista. Entonces, en algunos casos, petróleo es fundamental. Para algunos países, petróleo es fundamental. El cambio será necesario. Habrá una descarbonización de la producción petrolera, que ya es un incentivo, pero el rol principal para nosotros es el rol de gas natural. Claudio, la otra visión es que en el programa hemos venido desarrollando, trabajando el concepto que pues no es nuestro, sino que es de unos autores norteamericanos que hablan de, autoras norteamericanas que hablan de la transición energética media. Es decir, dejar de escuchar y pensar que a 2050 son nuestros objetivos y nuestras grandes metas, sino que ya a 2030 necesitamos hacer, digamos, microobjetivos que nos van a permitir montar una escalera para llegar al 2050. Igual lo vamos a necesitar para el 2040. Es decir, hay temas que hay y acciones para desarrollar ya mismo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves las acciones a desarrollar actualmente? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo ves ese futuro y ese trasegar a 2030, 2040 y a 2050? El punto principal es saber que no hay una respuesta única para todos. La respuesta del camino para 2050 de Brasil es distinto de la respuesta de Colombia, es distinto de la respuesta de Bolivia y también de los países desarrollados. Porque para Colombia, si tú miras Colombia y todo lo esfuerzo de transición pasa necesariamente por inversiones en infraestructura. Bolivia no solo infraestructura, pero los cambios de las matrices energéticas. Y Brasil, por su tamaño, son cambios desde lo incentivo de inversiones en gas natural, en infraestructura de gas, regulación. Hoy, solo para tener una idea, las leyes de hidrógeno están en discusión congresual, captura de carbono también en discusión congresual y muchas otras cosas. Eólica offshore ainda está en discusión congresual, ainda no hay regulamentación. Entonces, ¿qué es importante quien nos escucha tener una real situación? No hay una respuesta única para todos los países. Lo que hay son los caminos, las posibilidades y si hay financiamiento compatible para que estos caminos sean percorridos hasta 2030, 2040, 2050. Este es el que dará un primer punto para su colocación. El segundo punto que yo creo que es muy interesante es cuando hablaste de transición energética media. Por eso me gusta mucho de la expresión transición energética justa, porque justa será la mayor velocidad que es posible sin se olvidar de los derechos sociales, sin se olvidar de las ganancias que la población en general tiene hasta hoy y que tiene que tener para los cambios de 2050. No será posible llegar a 2050. Hicimos una transición energética, pero la pobreza, los pobres increíblemente se multiplicaron porque no tuvieron acceso a una energía que sea sostenible, que sea barata, que sea con costo, que sea posible accesar. Como problema hoy que se discute de gas natural hoy en Colombia. Si nos invierte en gas natural hoy, las personas van a volver para la leña, para carbón, para aquecimiento, para calefacción y para comida. Entonces, al invés de ser transición energética media o simplemente transición energética, la transición energética justa será el más rápido que los derechos sociales lo permitirán para cada uno de los países. Claudio, en un reciente artículo de The Guardian hablaban cómo Petrobras había identificado nuevos campos, ¿cierto? Cerca al margen ecuatorial, es decir, cerca al Río Grande de Norte de Amapá y cerca al río Amazonas, y cómo había una tensión inclusive con movimientos como Greenpeace, ¿cierto? ¿Cómo se vive en Brasil? ¿Cómo logras moldear lo que nos acabas de explicar de la utilización de estos recursos para superar brechas sociales, para darle más competitividad al país frente a este llamado de los ambientalistas a no podemos seguir por este camino? Bom, vamos a empezar por la curiosidad sobre Greenpeace. Si tú miras en la margen ecuatorial, Greenpeace está muy activo en Brasil, pero ¿dónde está Greenpeace en Guyana? ¿Dónde está Greenpeace en Guyana Francesa? ¿Dónde está Greenpeace en Suriname? Increíblemente, Greenpeace no aparece en ninguna reclamación en otros países
países donde las principales empresas petroleras son las americanas, son las extranjeras. Entonces, eso es solo una curiosidad. Ya que la pregunta fue picante, vamos a empezar con una respuesta con una indagación picante. Pero si tú miras para la empresa de petróleo, cualquier que sea, no solo Petrobras, cualquier otra, lo más importante es una diversificación de portafolio. Si tú miras este año, 2024, tuve una oferta pública de áreas en sur del país. Y si tú miras toda la costa de Brasil, es muy similar a la costa de África. Geológicamente es la misma cosa. Si descubren presal en Brasil, tienen presal en África. Si descubren nuevos campos en Namibia, probablemente vamos a tener en el sur del país. Entonces la oferta pública colocó unas áreas y Petrobras ahí pegado a esas áreas. ¿Y qué sucede? Si margen ecuatorial, la parte ambiental, se hagan exigencias que más y más exigencias, el sur va a se desarrollar primero o antes de la margen ecuatorial. Y el punto no es el Greenpeace. El propio Ministerio de Medio Ambiente está haciendo las condiciones y Petrobras está cumpliendo todas las condicionantes. Pero no hay problema también, porque el petróleo de margen ecuatorial de Brasil estará allá aguardando el cumplimiento de las obligaciones. Lo que sucede es que los impactos sociales en la parte norte del país no acontecerán en cuanto esto no empieza, en cuanto la exploración no empieza en el norte del país. Y sería algo increíblemente irónico si el sur del país, que la oferta pública fue este año, empezase toda la exploración y los efectos sociales se creasen impactos en el sur del país y no en el norte, y la población del norte, en algunos casos, es una población que necesita de las inversiones con infraestructura. Claudio, muchas gracias por atender esta visita a la Universidad Externado de Colombia a dialogar sobre estos importantes temas relacionados con el Brasil y su desarrollo de los hidrocarburos. Muchas gracias. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Yo quería recomendar un libro que se llama Eficiencia Energética, escrito por 3 autores. Uno de ellos, Antonio Flut, F-L-U-T-T, que es un libro de ingeniería muy increíblemente enfocado en la parte más importante que nosotros no podemos olvidar, que es la eficiencia de los medios. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Javier Villamil. Y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.